La semana pasada vimos como después de mucha expectación, sobre todo con los últimos movimientos entre el euro y el dólar, el Banco Central Europeo anunció la primera subida de los tipos de interés desde hacía más de una década. Algo que, ante una previsión por parte de todos los bancos de la zona euro, el Euribor no ha parado de subir en los últimos meses, haciendo subir de manera exponencial también los costes de endeudamiento de la población. Y además de todo esto también tenemos como algunas de las economías mundiales tienen puesto el temporizador para declarar si oficialmente estamos o no ante una recesión, como por ejemplo los Estados Unidos, donde tal y como han indicado algunos expertos en el sector y algunos creadores de contenido durante las últimas semanas, parece que está empezando a explotar una de las mayores burbujas de los últimos años, con el mercado automovilístico reflejando datos bastante alarmantes en niveles de endeudamiento, en los que están involucrados grandes bancos del país y empresas del sector, y que nos hace recordar todo lo que pasó en el año 2008 con las hipotecas y con la gran recesión que originó este colapso. Por eso mismo en el vídeo de hoy vamos a analizar qué es lo que está pasando con los costes de la deuda en todo el mundo y por qué esta no para de subir. Y sobre todo en la segunda parte del vídeo nos centraremos en la gran burbuja que hay en el sector de los automóviles, especialmente en los Estados Unidos, y cómo podría evolucionar y cuáles serían las posibles consecuencias en el caso de que explotara, como ya vimos en ocasiones anteriores. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. La gran recesión a la vuelta de la esquina. Pues a pesar de que llevamos unos meses viendo cómo las cosas se ponen cada vez peor, todavía podríamos estar otros cuantos meses hasta ver definitivamente la entrada a una nueva recesión. Y a pesar de que todavía no sepamos cuándo llegará ese momento, uno de los indicadores que históricamente ha marcado el comienzo de una gran recesión es la curva de rentabilidad de los bonos del tesoro, algo que precisamente en este momento nos estaría indicando que todavía no ha llegado lo peor. ¿Podrías explicarnos esto un poquito mejor? Bueno, pues a pesar de que no es la primera vez que vemos esta curva en el canal, voy a resumir brevemente qué es lo que hay detrás y por qué es una de las medidas más importantes para determinar una posible recesión a corto o medio plazo. Lo primero de todo es que cuando hablamos de la curva de rentabilidad hacemos referencia a la rentabilidad actual que están dando los mismos bonos del tesoro con diferentes plazos de vencimiento. Y por lo tanto, teniendo en cuenta diferentes vencimientos, lo más lógico de suponer sería que a un mayor plazo de tiempo para nuestros bonos, es decir, cuantos más años tengamos que dejar pasar para que estos nos devuelvan el dinero que hemos prestado, tendremos que asumir mayores riesgos, por lo que demandaremos una mayor rentabilidad para quedarnos satisfechos, lo que resultaría en una curva de rentabilidad como la que vemos en pantalla. Sin embargo, a pesar de que en la teoría todo esto suena muy bien, en la práctica a veces la cosa no es así. Y es que en algunos casos la curva de rentabilidad llega a ser prácticamente plana o incluso en casos más extremos llega a ser negativa o invertida, lo que significaría que los inversores de estos bonos ven mayores riesgos de que su dinero les sea devuelto a corto plazo en lugar de a largo plazo. Y precisamente por eso es uno de los indicadores más utilizados para determinar la posibilidad de una crisis en el futuro, ya que en estas situaciones, cuando los inversores de bonos son tan pesimistas con la situación actual, pues significaría que prefieren o bien dejar por una temporada su dinero en un banco o incluso debajo del colchón antes pues que tenerlo en bonos del tesoro a 1 o 2 años. Y esto es exactamente lo que está pasando en estos momentos, que a pesar de haber tocado por unos instantes la curva negativa el pasado mes de abril, desde inicios de este mes la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a 10 años es menor a la de 2 años. Entonces, ¿estamos ya en una recesión? Pues bien, de manera oficial todavía no podemos decir que estemos ante una recesión, ya que para esto tendríamos que ver una reducción del Producto Interior Bruto durante al menos 2 trimestres consecutivos. Y teniendo ya el del primer trimestre de este año con una cifra negativa del PIB, tendríamos que esperar hasta el próximo día 28 para tener una estimación del segundo trimestre. De todas formas, hay otros indicadores económicos que ya estarían reflejando una tendencia negativa, como es el caso de la tasa de empleo. Un momento, ¿pero no era que la tasa de desempleo
empleo cada vez estaba más baja, ¿no? Pues la verdad es que sí, pero que cada vez haya menos personas en su puesto de trabajo no significa ni mucho menos que haya más personas buscándolo. Y es que si tenemos en cuenta las cifras de empleo de los Estados Unidos, por mucho que haya menos porcentaje de paro, durante estos últimos meses también hay menos cantidad de personas trabajando, algo que sin duda afecta en gran medida la capacidad productiva de las empresas, lo que podría explicar una continua subida de los precios, aparte de los precios de las materias primas por una menor oferta, que en algún momento llegarán a agotar todos los ahorros de las familias, y que al mismo tiempo la disminución de la demanda hará que muchas empresas cierren, familias pierdan sus trabajos y así hasta entrar en una recesión de manera oficial, y todo ello con la posibilidad de una espiral deflacionaria. Pero lo peor es que todo esto podría agravarse si además tenemos en cuenta el papel de la deuda en la economía, y esto es algo que también está empezando a empeorar la situación poco a poco. El endeudamiento se dispara. Pues bien, una de las cosas que más preocupa a los economistas y a la población en general es el aumento continuo de los costes de deuda, ya que después de un par de años donde los gobiernos y sus políticas monetarias han alimentado el endeudamiento masivo y casi gratuito de las familias, ahora parece que les va a tocar pasar factura. Y es que llevamos viendo cómo año tras año la población ha ido endeudándose cada vez más, viendo niveles muy por encima de la realidad, pagando coches lujosos, viajes, casas y obteniendo préstamos sin ofrecer prácticamente garantías reales con las que poder hacer frente a este nivel tan alto de endeudamiento. Una situación que, como hemos visto ya en otros momentos de la historia, ha sido la protagonista principal de provocar fuertes recesiones y oleadas de impagos que luego han tenido consecuencias bastante importantes en la economía. Y en este caso el sector que más se ha visto afectado por todo esto es el automovilístico, ya que a diferencia de la inversión inmobiliaria, cuando se acercan momentos de incertidumbre y crisis económica, son los primeros activos en resultar en impagos, para después ser embargados y vendidos en los mercados, ya que normalmente las personas dejan de pagar primero lo que consideran menos importante y poniendo en una balanza una casa, los gastos de comida, agua, luz, una de las primeras opciones que descartan es dejar de pagar los coches, lo que provoca un gran endeudamiento en este sector. Algo que, teniendo en cuenta la situación actual, con una más que probable crisis a la vuelta de la esquina y con los tipos de interés subiendo a pasos agigantados, los precios de compra de coches en los Estados Unidos están subiendo sin parar desde hace años, lo que podría resultar en la primera burbuja de deuda a punto de explotar. Pues qué te voy a decir, que de estos datos la verdad que son muy preocupantes, y es que tenemos que tener en cuenta que de una forma parecida a la crisis del 2008 se ha estado fomentando el endeudamiento de las familias, incluso con un perfil bajo crediticio, por lo que desde el primer momento en el que éstas vean una disminución de sus ingresos van a incumplir con los pagos de su deuda, por lo que las entidades prestamistas van a tener que embargar los vehículos y venderlos rápidamente, generando así una depreciación muy rápida de su valor en el mercado, incluso también pudiendo poner en riesgo las firmas que inicialmente realizaron el préstamo. La burbuja de los automóviles a punto de explotar. Y es que, tal y como hemos mencionado al principio del vídeo, la preocupación por el colapso del mercado de los automóviles ha comenzado a crecer exponencialmente durante las últimas semanas, con trabajadores del sector y expertos que han sacado a la luz varios datos e indicadores que han hecho saltar las alarmas en las redes sociales. En primer lugar, comenzamos con uno de los datos más preocupantes, y es que durante el pasado reporte de la cantidad de deuda de préstamos para automóviles en los Estados Unidos, los datos registrados mostraron cómo desde los últimos años la cantidad de deuda se ha disparado hasta los más de 1.46 billones de dólares de deuda registrados durante el primer trimestre de 2022. Una cifra brutal, sobre todo si echamos la vista atrás unos años, ya que desde finales del año 2017 hemos visto cómo el nivel de endeudamiento ha seguido creciendo sin parar, hasta alcanzar más de un 21% de subida en los últimos 5 años y más de un 50% desde el año 2011, en el que la cifra era tan solo de 0.73 billones. Y es que, según los datos facilitados por Experian, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, entre otros, esta cifra de deuda ya se ha colocado como la tercera más grande del país, solo por detrás de las hipotecas y de los préstamos estudiantiles. Y además de estos 1.46 billones, ya representan el 9.6% de la deuda total de los consumidores. Pero ojo, que esto no es lo único, ya que en el último
reporte también han indicado algunos datos que me han llamado bastante la atención. En primer lugar, los pagos promedio de los automóviles en el país han ido subiendo en los últimos años de una manera bastante notable, hasta un 11,8% para los coches nuevos, un 18,2% para los vehículos usados y un 15,4% para los vehículos alquilados. ¿Pero eso es mucho? Pues aunque estos datos en porcentaje no parezcan tan altos, a día de hoy los pagos mensuales promedio por automóvil en los Estados Unidos son de $644 para vehículos nuevos, casi de unos $500 para los vehículos usados, y claro, si tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional de los Estados Unidos es de $1.250 al mes, estas cifras de gasto medio por vehículo representarían más de la mitad del salario de una persona que tenga un sueldo mínimo y que esté pagando un vehículo nuevo. A lo que además debemos sumar que durante los últimos años los precios de los automóviles también han sufrido un gran aumento. De hecho, aunque los automóviles nuevos han aumentado un 12,2% aproximadamente, los usados han aumentado la brutal cantidad de un 40,5%, lo que implica que de media los estadounidenses piden de préstamo unos $39.000 para vehículos nuevos y $27.000 para los usados. Y además no solo el precio está subiendo, sino que también ha aumentado notablemente el tiempo que tardan los estadounidenses en terminar de pagar los préstamos, que actualmente está en un promedio de plazo de unos 69 meses, o más de 5 años y medio para los vehículos nuevos y unos 67 meses para los usados. Y que de hecho, según los datos reflejados por Moody's Analytics, el mínimo de semanas de salario que necesita un ciudadano de media para poder pagar un coche nuevo se ha disparado desde las 34 semanas a finales del 2020 hasta las más de 41 semanas en 2022, lo que representa un aumento de más del 17% en menos de 2 años. Unas cifras que apuntan a que con el paso del tiempo el endeudamiento en este sector está siendo cada vez más importante y que también ha comenzado a dar señales de que tarde o temprano esta gran burbuja podría estallar. La pregunta es, ¿vivimos por encima de nuestras posibilidades? Por último, vamos a terminar el vídeo de hoy echando un vistazo a un análisis bastante completo que ha realizado Ryan Felton y que también ha mostrado algunos indicadores sobre el sector automovilístico, en el que ha sugerido que actualmente los $600 de pago mensual promedio que pagan los ciudadanos americanos por su deuda de automóviles representa un aumento del más de un 25% de la cantidad que pagaban hace una década, que sumado también al brutal crecimiento de los precios de los automóviles, tanto nuevos como usados, ha provocado un crecimiento en el endeudamiento de este sector, que de hecho en la actualidad ya supera el Producto Interior Bruto de Australia, que es de 1,31 billones, y que se acerca bastante al de Canadá, que es de 1,6 billones. Desde luego, una auténtica locura. Además, a través de un estudio han encontrado que el porcentaje de interés que están cobrando a los ciudadanos por préstamos que obtienen para pagar sus coches puede ser estratosférico y subir incluso hasta el 25% en algunos casos, lo que representa aproximadamente una cuarta parte del valor del coche solo en intereses. Algo que según los expertos revela que en la actualidad el país está teniendo un problema bastante importante con la forma en la que están organizando los préstamos y cómo están cobrando tasas tan altas que en muchos casos son desconocidas por los clientes y que además, según han reflejado en sus estudios, en muchos casos no están relacionados con el riesgo crediticio, lo que hace que aumente aún más el riesgo de impago. Y por último, quiero destacar que en este estudio, en el que han analizado más de 850.000 préstamos otorgados por un total de 17 prestamistas, incluidos bancos, empresas de crédito, financieras de concesionarios, etcétera, etcétera, han terminado por revelar varias conclusiones. Como que en muchos casos están concediendo préstamos que la gente no va a poder pagar, ya que estos préstamos a veces superan incluso el precio de los automóviles que financian. Incluso lo que me ha parecido más interesante es que la morosidad cada vez es más común, y aunque haya disminuido recientemente por los aplazamientos de la pandemia del COVID, esto no ha hecho nada más que aplazar el problema que en un futuro tendrá un efecto bastante mayor. Por eso mismo creo que es bastante importante tener en cuenta todos estos datos, ya que como hemos visto en otras ocasiones, el crecimiento de los niveles de endeudamiento nunca arrastra buenas consecuencias. Y aunque de momento sí que es verdad que vamos a tener que esperar a los datos de este año que llegarán durante este verano, los datos registrados hasta el momento y el crecimiento de la morosidad y el incumplimiento de los pagos son algunos factores que algunos inversores consideran como ya muy importantes para indicar el comienzo de una fuerte recesión, y que si finalmente esta burbuja de deuda que se está creando en este sector termina por explotar, podría afectar bastante a la economía de los Estados Unidos y la del resto del mundo en general. Pues esto es todo por hoy.
muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre la burbuja de la deuda. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. No te olvides que puedes conseguir también hasta $250 en Bitcoin con tu primer depósito en BlockFi. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.